En la noche, un hombre conducía y vio una criatura desconocida en medio del camino. Asustado, giró el volante rápidamente y el coche se salió del camino cuesta abajo. Afortunadamente, el coche quedó atrapado entre algunas ramas gruesas, lo que evitó un desastre. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su amigo en el asiento del copiloto de repente forcejeó, abrió la puerta y cayó del coche. Entonces, rápidamente intentó calmar a su esposa e hija, hacer que escalen hasta el techo del coche desde el otro lado. Justo en ese momento, el hombre vio por el espejo trasero que algo parecía estar reptando fuera del coche. Entonces aguantó el dolor en su cuerpo y cerró lentamente la puerta del... Resulta que este hombre llamado Blake sufrió un ataque de monstruo cerca de 29. Aquel día, Blake y su padre cazaban en el bosque como de costumbre. Un ciervo apareció de repente en lo profundo de la jungla, pero justo cuando su padre iba a apretar el gatillo, el ciervo desapareció de repente. Incluso su hijo, que estaba justo a su lado, también desapareció. Entonces el padre comenzó a buscar desesperadamente a Blake en el bosque. Sin saberlo, en este momento Blake había llegado solo al fondo de la jungla. Él miraba a su alrededor, tratando de encontrar rastros de presa, pero ante la vasta extensión del bosque, Blake se perdió momentáneamente. Afortunadamente, en ese momento el padre encontró a Blake. Viendo a su hijo ileso, el padre finalmente pudo relajarse. En ese momento alrededor se escucharon una serie de rugidos profundos. El padre inmediatamente se dio cuenta de que el peligro estaba cerca, así que llevó a Blake al porche, planeando matar al monstruo desde allí. Tan pronto como cerró la puerta, se oyó un golpe en la puerta. El padre contuvo la respiración, levantó la escopeta y se preparó para luchar contra el monstruo que estaba fuera. Sin embargo, en ese momento, el ruido externo desapareció de repente. El padre se levantó con cautela y miró, solo para ver que el ciervo de cola blanca que había desaparecido había sido destripado. Al instante, nuevamente, la noche ya había terminado, y padre e hijo se apresuraron a salir del bosque. Ya entrada la noche, Blake se dio cuenta de que la luz del sótano seguía encendida, así que fue sigilosamente a ver. Resulta que su padre estaba contando al viejo lo sucedido durante el día, y ese monstruo que encontraron hoy era el legendario hombre lobo. Esta escena dejó una impresión profunda en el joven Blake. De 30 años han pasado. Blake, ya adulto, dejó el bosque de su infancia y se estableció en una gran ciudad. No respondía en absoluto. En ese momento, Blake encontró algunas tiras de carne seca en el sótano de su padre. Después de un día ajetreado, el estómago de Blake ya estaba gruñendo de hambre. Ella gritó con fuerza, así que tomó un trozo de carne seca y lo metió en su boca, sin esperar que le rompiera un diente. Blake supuso que quizás su mandíbula había chocado con el volante, lo que provocó que el diente se aflojara. Luego, Chase notó la cicatriz en su brazo que el monstruo había dejado. Para evitar una infección, inmediatamente buscó por ya que al girar la cabeza, Blake descubrió que su esposa e hija lo miraban con una expresión extraña. En ese momento Blake no se dio cuenta de que algo estaba mal y en cambio se sentía lleno de remordimientos. Justo cuando se distrajo, su dedo se lesionó con el martillo. Entonces corrió rápidamente a la cocina, con la intención de lavar el dedo con agua. En ese momento de repente se escuchó un ruido desde arriba. Blake miró hacia atrás y su dedo ya había sido aplastado por el martillo. Al llegar a la sala, la esposa e hija de Blake estaban durmiendo. Para no molestarlas, Blake subió solo a revisar la situación. Cuando se abrió la puerta, Blake finalmente detectó el origen del sonido. Eran las patas finas de una araña. Justo cuando quería escuchar con más claridad, todo tipo de ruidos sutiles invadieron su mente. El cerebro de Blake sintió un mareo repentino. Después de quien rápidamente tomó el martillo del suelo y golpeó al monstruo con fuerza. Esto permitió a Blake encontrar una oportunidad para escapar. La esposa rápidamente preguntó cómo estaba Blake. Blake quiso hablar, pero todo lo que respondió fue un sonido de zumbido. Cuando volvió a abrir los ojos, ya era de madrugada. Blake miró a su alrededor y no encontró a su esposa e hija. A veces cuando se resfría, sufre alucinaciones auditivas al igual que Chilil, pudiendo escuchar la voz de su esposa proveniente del sótano. Blake, sin entender del todo, baja al sótano y al ver a su esposa hablando en la radio, se siente feliz pensando que por fin llegará el rescate a Jilin. Si no elimina el post, se sentirá como si estuviera en un glaciar. Mi esposo... En ese momento Blake finalmente se dio cuenta de por qué su esposa e hija lo miraban con una expresión extraña. Quería preguntar a su esposa la verdad, pero justo apenas abrió la boca, el sonido de un llanto llegó claramente a sus oídos. Blake tuvo que creer todo lo que su esposa había dicho. Justo cuando Blake vio por primera vez la transformación, su esposa e hija seguían como siempre, preocupándose por su herida. Finalmente, Blake supo que su cuerpo estaba mutando cada vez más rápido. No solo comenzaba a perder mechones de cabello, además no podía controlar sus músculos. Chase trajo papel y lápiz, queriendo que Blake escribiera lo que quería decir, pero ahora le costaba incluso tomar el lápiz. Lo levantó con manos temblorosas y escribió la palabra muerte. Mirando a su débil esposo en la cama, la esposa derramó lágrimas de dolor. Ella expresó su amor por Blake, pero lo que ella no sabía era que en ese momento Blake no podía escuchar claramente sus palabras, solo podía ver la preocupación en la expresión de su hija. Se esforzó por sentarse, sin querer por moverse demasiado tocó la herida de su brazo. La sangre volvió a salir. Kide, al ver la situación, quiso vendarlo, pero al oler la sangre, Blake se puso extremadamente excitado. Se fue solo a la esquina y comenzó a morderse el brazo frenéticamente. Mirando a su esposa, que estaba aterrada, Blake con su única razón restante se contuvo. En el bosque, por lo que puso su mirada en el viejo sedán frente a la puerta. Encontró un encendedor en el asiento del conductor y salió con su marido e hija afuera. Para prevenir el ataque de monstruos, la esposa sacó a propósito una daga divina. Después de acomodar al esposo y a la hija en el coche, abrió el maletero y apuntó cerca del encendedor.
Tras completar todos los preparativos, la esposa se dio cuenta de que el coche no solo no se movía, sino que también emitía un gran ruido. Este ruido atrajo nuevamente a los monstruos, y la esposa rápidamente llevó al esposo y a la hija a un cobertizo cercano. Al ver a los monstruos acercándose, Blake, con el poco sentido que le quedaba, indicó a su esposa que se retirara nuevamente. Él agarró una pala con una mano y la blandió con fuerza hacia afuera, lo que asustó al monstruo, que rápidamente se escondió detrás de un armario dentro de la casa. Pero justo en ese momento, se escuchó un repentino golpe apresurado en la puerta, y una voz de mujer se hizo oír desde afuera. A medida que sus uñas se caían, las manos de Blake desarrollaron afiladas garras, y su última pizca de razón finalmente desapareció. Mirando el escenario desconocido frente a él, Blake emitió un largo aullido. En ese momento las luces de la casa se apagaron repentinamente, dejando la habitación completamente oscura. Chester se dio cuenta de inmediato de que su marido había sufrido una mutación completa. Entonces recogió rápidamente el cuchillo afilado del suelo y escapó con su hija a una granja. Considerando que su esposo ya había perdido la razón, la esposa tampoco titubeó más. Como madre, debía asegurar la seguridad de su hija. Al ver las sogas y trampas para animales en la casa, se le ocurrió un plan. Conectó la cuja, corrió apresuradamente hacia adelante hasta llegar a la plataforma de caza de ciervos cerca de donde Blake había estado cazando. Pero Blake, que no se daba por vencido, también los alcanzó. En un escenario que le parecía familiar, a Blake le pareció recordar algo al mirar a la hija al lado de su esposa, y solo emitió un sonido de gruñido. No. Al ver que su esposa no se atrevía a moverse, Blake decidió presionarla. Empujó la puerta con fuerza, y su esposa miró el bosque frondoso, preguntándose si en su mente aparecieron los momentos felices con su hijo y su padre. Al ver a Blake muerto, la madre y la hija no pudieron evitar romper en llanto. Al final de la película, ella se fue de ese lugar con su hija. Mirando el paisaje a lo lejos, su corazón no encontraba la paz. Lo ocurrido anoche parecía una pesadilla que las envolvía. ¿Qué cosas desconocidas las esperaban en el camino por delante?